Un millonario dejó embarazada a una mujer sin hogar que conoció en la calle. Todos se burlaron de él, pero 2 años después, la Ciudad de México bullía con su habitual caos. Los claxones resonaban como un concierto desordenado, y el sol descendía lentamente, tiñendo los edificios con tonos anaranjados. Esteban Martínez, vicepresidente de un prestigioso banco, salía de una junta que había durado todo el día. Su rostro reflejaba el cansancio de alguien acostumbrado a tomar decisiones que movían millones de pesos, pero que, al final, también lo aislaban de una vida más sencilla. Mientras caminaba hacia su coche, estacionado a unas cuadras, sus pensamientos giraban en torno a las cifras y las estrategias que debía presentar al consejo directivo. Sin embargo, algo llamó su atención: una joven sentada en el borde de una fuente, con la mirada perdida y un par de bolsas desgatadas junto a ella. Su ropa, aunque limpia, mostraba signos de desgaste, y su cabello, recogido en una coleta improvisada, sugería días de descuido. Esteban aminoró el paso. Había algo en esa mujer que lo detuvo. No era raro ver personas en situación vulnerable en la ciudad, pero algo en su postura, quizás una mezcla de dignidad y tristeza, lo conmovió. Sin pensarlo demasiado, se acercó. «Buenas tardes», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Te encuentras bien?». La joven lo miró con ojos oscuros y cansados. Al principio pareció desconfiar, pero luego asintió levemente. «Estoy bien, gracias», respondió con un tono bajo y casi sin emoción. «¿Segura?», insistió Esteban. «Si necesitas ayuda, puedo ofrecerte algo de comer o llevarte a un lugar seguro». Ella dudó. Sabía que debía mantener su papel. No podía delatarse tan rápido. Después de todo, Daniela Alcántara no era una mujer sin hogar, sino la heredera de una de las familias más poderosas de Monterrey. Estaba ahí como parte de un experimento social que ella misma había propuesto, una forma de entender las dificultades de quienes vivían al margen de la sociedad. Pero la bondad genuina en los ojos de Esteban la desconcertó. «No acostumbro a aceptar ayuda», dijo al fin mirando sus manos. «Pero quizás un café no me vendría mal». Esteban sonrió y señaló un puesto ambulante cercano. Compró 2 cafés y regresó con ella. Mientras le entregaba el vaso de cartón, se presentó. «Me llamo Esteban. Trabajo por aquí cerca». «¿Y tú?». «Daniela», dijo, omitiendo su apellido. «Ahora mismo no hago mucho». Una conversación breve pero sincera siguió. Esteban, cautivado por la serenidad de Daniela pese a su situación aparente, sintió una empatía que pocas veces experimentaba. Ella, por su parte, estaba sorprendida por la atención y el respeto con los que él la trataba, sin una pizca de condescendencia o lástima. «Gracias por el café», dijo Daniela al levantarse cargando sus bolsas. «Tengo que irme». «¿Tienes a dónde ir?», preguntó Esteban, con un tono de genuina preocupación. «Sí, no te preocupes», respondió ella rápidamente, aunque la verdad era más compleja que eso. Mientras Daniela se alejaba, Esteban no pudo evitar mirarla un momento más, intrigado por su aire de misterio. No sabía por qué, pero algo le decía que este no sería el último encuentro entre ambos. Daniela, mientras caminaba hacia el refugio temporal que usaba para su experimento, sentía su corazón agitado, no por miedo, sino por algo más profundo. Ese hombre, con su traje impecable y su mundo aparentemente tan lejano al suyo, había mostrado una humanidad que no esperaba encontrar en alguien como él. La mañana siguiente, Daniela despertó en el modesto refugio que había elegido para su experimento social. Había sido su hogar durante las últimas semanas, un pequeño cuarto en un albergue ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Las paredes descascaradas y el colchón desgastado contrastaban con la vida de lujos a la que estaba acostumbrada. Sin embargo, cada día vivido ahí
le ofrecía un entendimiento más profundo de las realidades de las personas menos favorecidas. Pero ese día, los pensamientos sobre Esteban persistían. Por otro lado, Esteban seguía con su rutina, pero algo en su encuentro con Daniela había dejado una huella. Mientras revisaba contratos y atendía reuniones interminables, la imagen de aquella joven seguía rondando su mente. Sentía que debía haber hecho más, pero tampoco quería invadir su privacidad. Era extraño. En una vida llena de reuniones de alto nivel, apenas tenía tiempo para conectar con alguien. Sin embargo, en esa breve interacción con Daniela, había sentido algo genuino. Daniela, motivada por la autenticidad del gesto de Esteban, decidió buscarlo. A través de un conocido en común del mundo financiero, una red que ella manejaba discretamente, supo que él trabajaba en una de las torres más exclusivas de la ciudad. Aunque dudó, decidió contactarlo. Lo invitó a cenar con el pretexto de querer devolverle el favor por su amabilidad. Esteban aceptó, intrigado y sorprendido. Esa noche, Daniela se presentó diferente. Aunque evitó lucir ostentosa, su porte natural y una elegancia discreta contrastaban con la imagen de la joven que había conocido en la plaza. Se encontraron en un restaurante pequeño pero acogedor, lejos del bullicio de la ciudad. Esteban llegó puntual, y al verla no pudo ocultar su asombro. «Daniela, te ves distinta», dijo, sin saber cómo abordar el evidente cambio. Ella sonrió, algo nerviosa. «Quería agradecerte como es debido», respondió, «pero también quería ser honesta contigo». Durante la cena, Daniela le contó toda la verdad. Era una heredera de una de las familias más influyentes del país, pero había decidido vivir en la calle temporalmente como parte de un proyecto para entender los retos que enfrentaban las personas sin hogar. Habló de cómo su familia, aunque poderosa, estaba desconectada de las realidades sociales y de cómo ella buscaba un cambio. Esteban escuchó con atención, impresionado tanto por su sinceridad como por su valentía. Sin embargo, también sintió un ligero desconcierto. Había conectado con ella en un nivel personal, pero ahora sabía que su realidad era mucho más compleja de lo que había imaginado. «No esperaba esto», dijo finalmente tomando un sorbo de vino. «Pero tiene sentido. Desde el primer momento noté que eras diferente, no solo por tu historia, sino por cómo la llevas». Daniela sintió un calor en el pecho ante las palabras de Esteban. En lugar de juzgarla o burlarse, él parecía admirarla. En ese momento, ambos sintieron que esa conexión inicial en la plaza tenía un propósito más profundo. La noche avanzó entre risas y conversaciones que fluyeron con una facilidad inesperada. Daniela le habló de su pasión por ayudar a las personas y de su deseo de usar su posición para crear un cambio significativo. Esteban compartió su frustración con el mundo corporativo, donde el éxito financiero a menudo pesaba más que los valores humanos. Antes de despedirse, Daniela extendió la mano y dijo: «Gracias, Esteban. Lo que hiciste ese día me recordó por qué hago esto, y gracias por escucharme hoy». Él tomó su mano con suavidad y respondió: «Creo que fue más lo que aprendí de ti esta noche. Si necesitas ayuda con tu proyecto, avísame». Ambos se despidieron con una sonrisa que prometía que ese sería solo el comienzo de algo más grande. Aunque ninguno de los dos lo sabía, sus vidas estaban a punto de entrelazarse de formas inesperadas y desafiantes. El amanecer sobre Monterrey era esplendoroso, pero para Daniela, el día comenzaba con una sensación de incertidumbre. Apenas unos días después de su reveladora cena con Esteban, había regresado temporalmente a la residencia familiar para atender una reunión urgente. Sus padres, Gonzalo y Carmen Alcántara, la recibieron con rostros tensos. La casa, un símbolo de opulencia con columnas de mármol y jardines impecables, ahora parecía cargada de una atmósfera pesada. En la sala principal,
donde los retratos familiares adornaban las paredes, se llevó a cabo la conversación que cambiaría el curso de la vida de Daniela. Gonzalo tomó la palabra con un tono grave. La situación es más crítica de lo que pensábamos. La empresa está en números rojos y los bancos comienzan a presionar. Si no hacemos algo pronto, podríamos perderlo todo. Daniela escuchó en silencio, tratando de asimilar la magnitud de lo que decían. La empresa familiar, un conglomerado que había sido el orgullo de generaciones, estaba al borde del colapso. Gonzalo, conocido por su frialdad y enfoque calculador, dejó entrever un matiz de desesperación que rara vez mostraba. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Daniela, decidida a buscar una solución. Carmen intervino, con la voz temblorosa pero firme. Hemos recibido una propuesta. Ramiro Calderón, un viejo amigo de la familia, está dispuesto a invertir y salvarnos, pero bajo una condición. Daniela sintió un escalofrío al ver cómo su madre vacilaba antes de continuar. Su hijo César desea casarse contigo. Ramiro dice que, si aceptas, fusionaremos ambas empresas y podremos salir adelante. La sala quedó en silencio. Daniela sintió que el mundo se detenía. La idea de un matrimonio arreglado no solo le parecía arcaica, sino también un sacrificio que no estaba dispuesta a hacer. Sabía que César, aunque apuesto y educado, era conocido por su estilo de vida superficial y su dependencia del control de su padre. ¿Están hablando en serio?, preguntó finalmente con incredulidad en la voz. ¿Quieren que sacrifique mi vida para salvar la empresa? Daniela, entiende, respondió Gonzalo, con un tono que mezclaba súplica y autoridad. Esto no es solo por nosotros. Miles de empleos dependen de esta decisión. A veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor. Pero para Daniela, la idea de perder su autonomía era un precio demasiado alto. Se levantó, temblando de indignación. Voy a buscar otra solución, declaró mientras salía de la sala. De vuelta en la Ciudad de México, Daniela contactó a Esteban. Habían mantenido un intercambio casual de mensajes desde su cena, y aunque no quería cargarlo con sus problemas, sentía que podía confiar en él. Al escucharlo, se dio cuenta de que él tenía una perspectiva única y experiencia en el manejo de crisis empresariales. Esa misma noche, se reunieron en el despacho de Esteban, un espacio elegante pero sencillo, con grandes ventanales que ofrecían una vista de la ciudad iluminada. Daniela le explicó la situación con franqueza, y Esteban, al escuchar sobre el matrimonio propuesto, no pudo ocultar su enojo. Eso es inaceptable, Daniela, dijo, con una mezcla de indignación y determinación. No tienes que sacrificarte de esa manera. Hay formas de salvar la empresa sin que pierdas tu libertad. Lo sé, respondió ella con la voz cargada de frustración. Pero el tiempo se agota y no sé si hay otra salida. Esteban se inclinó hacia adelante, su mente ya trabajando en un plan. Su experiencia en el mundo financiero y su deseo de ayudarla lo impulsaron. Dame unos días, dijo finalmente. Quiero revisar los números de tu empresa. Tal vez podamos encontrar una solución viable, pero prométeme algo. No tomes ninguna decisión hasta que exploremos todas las opciones. Daniela, agradecida por su apoyo, asintió. Aunque sabía que el camino sería difícil, sentía que no estaba sola en esta lucha. Mientras tanto, en Monterrey, Gonzalo y Carmen comenzaban a inquietarse por la resistencia de su hija, mientras que Ramiro Calderón, al enterarse de la negativa de Daniela, comenzaba a tramar un plan para asegurarse de que el matrimonio se llevara a cabo a toda costa. Esteban trabajó incansablemente durante los días siguientes, revisando los informes financieros de la empresa de la familia Alcántara. La situación era crítica, pero no imposible. Mientras tanto, Daniela viajaba entre Monterrey y la Ciudad de México, intentando mantener a sus padres tranquilos y evitar cualquier confrontación directa con los Calderón.
En su oficina, Esteban convocó a un grupo de asesores de confianza. Usando su experiencia y contactos en el mundo financiero, trazó un plan que no solo evitaría el matrimonio arreglado, sino que también estabilizaría la empresa. Esa noche, cuando Daniela llegó al despacho, Esteban estaba listo para presentarle su propuesta. «Tengo un plan», anunció mientras desplegaba una serie de gráficos y documentos sobre la mesa. «Si logramos renegociar las deudas principales y atraer a un par de inversionistas estratégicos, podemos generar suficiente flujo de efectivo para estabilizar la empresa en los próximos meses». Daniela estudió los documentos con atención. A pesar de su educación privilegiada, nunca se había enfrentado a una crisis de esta magnitud, y el plan de Esteban le pareció una solución brillante y viable. «¿Crees que esto puede funcionar?», preguntó con una mezcla de esperanza y cautela. «No solo creo que puede funcionar, Daniela», respondió él con una seguridad que la tranquilizó. «Estoy dispuesto a poner mi nombre y mis recursos para hacerlo realidad. Pero necesitamos actuar rápido». De vuelta en Monterrey, Daniela presentó la propuesta a sus padres. Gonzalo, aunque impresionado por la solidez del plan, dudaba. Ramiro Calderón ya había comenzado a presionar para que el matrimonio con César se concretara lo antes posible. «Es una apuesta arriesgada, Daniela», dijo Gonzalo mientras revisaba los papeles. «¿Y si no funciona? ¿Qué pasa si perdemos todo?». «Papá», respondió ella con firmeza, «ya estamos al borde del abismo. Pero esto es una oportunidad de salvar la empresa sin que yo tenga que sacrificar mi vida». Carmen, aunque temerosa, apoyó a su hija. La presión de Ramiro y la amenaza constante de perderlo todo habían comenzado a afectarla profundamente. «Tal vez deberíamos darle una oportunidad a Esteban», dijo, tomando la mano de Daniela. «No podemos obligarte a hacer algo que no quieres». Gonzalo finalmente cedió. Aunque seguía siendo escéptico, accedió a dar luz verde al plan de Esteban. Sin embargo, la decisión desató la ira de Ramiro Calderón. Mientras tanto, Ramiro, al enterarse de que el matrimonio con César estaba siendo pospuesto, comenzó a moverse en las sombras. Utilizando sus influencias en el mundo empresarial y político, intentó sabotear los acuerdos que Esteban estaba negociando. Sin embargo, Esteban, acostumbrado a lidiar con adversarios poderosos, logró anticipar algunos de sus movimientos. Una noche, Daniela recibió una llamada inesperada de César. Aunque al principio dudó en contestar, decidió hablar con él. «Daniela», dijo César con un tono que revelaba su incomodidad, «sé que no estás de acuerdo con este matrimonio, y para ser honesto, yo tampoco lo estoy». Daniela quedó en silencio, sorprendida por su honestidad. «Entonces, ¿por qué sigues adelante con esto?», preguntó finalmente. «Porque mi padre me ha manipulado toda mi vida. Pero ya estoy cansado de ser su peón», confesó César. «Sé que lo que está haciendo no está bien. Quiero ayudarte a detenerlo, si me lo permites». Por primera vez, Daniela vio en César algo más que el hijo privilegiado de un empresario corrupto. Aunque seguía desconfiando, decidió darle el beneficio de la duda. En paralelo, Esteban logró cerrar acuerdos clave con dos inversionistas. Con los recursos asegurados, presentó la estrategia al consejo directivo de la empresa Alcántara. Sin embargo, justo cuando todo parecía avanzar, una jugada inesperada de Ramiro amenazó con desestabilizar todo. Usando información privilegiada, comenzó a difundir rumores que ponían en duda la solvencia de la empresa y la credibilidad de Esteban. Pero César, decidido a liberarse del control de su padre, descubrió documentos incriminatorios que demostraban los crímenes de Ramiro: corrupción, lavado de dinero y amenazas a competidores. Decidió que era momento de actuar. «Tengo algo que puede detener a mi padre», le dijo a Daniela, mostrándole los documentos.
pero necesito que confíes en mí. Daniela, aunque sabía que la situación era peligrosa, decidió arriesgarse. Esa noche, ella, César y Esteban comenzaron a planear su próximo movimiento. La tensión crecía y las piezas se movían rápidamente en un tablero lleno de riesgos y alianzas inesperadas. Mientras Esteban y Daniela luchaban por salvar la empresa, Ramiro preparaba su contraataque, decidido a no perder el control. La tensión era palpable mientras Daniela, Esteban y César se reunían en un departamento discreto en la Ciudad de México. La noche era silenciosa, pero el ambiente estaba cargado de nerviosismo. César colocó los documentos sobre la mesa, evidenciando los crímenes de su padre, transacciones ilegales, amenazas veladas a competidores y sobornos a funcionarios públicos para mantener su imperio intacto. «Esto es suficiente para destruirlo», dijo César con un tono de resolución que Daniela no había visto en él antes. «Pero necesitamos actuar con cuidado. Mi padre no se va a quedar de brazos cruzados». Esteban, revisando cada página con atención, asintió. «Estos documentos son devastadores, pero si queremos que funcionen, necesitamos exponerlos públicamente y al mismo tiempo garantizar que tu padre no pueda desviar la atención o manipular la narrativa». Daniela, con los ojos fijos en los documentos, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que enfrentarse a alguien como Ramiro era peligroso, pero no había otra opción. «Estoy dentro», dijo con determinación. «Hagámoslo». La estrategia comenzó a desarrollarse. César, en colaboración con Esteban, contactó a un periodista independiente con una sólida reputación por investigar casos de corrupción. Al mismo tiempo, Esteban utilizó sus contactos en el sector financiero para reforzar la credibilidad de la empresa de los Alcántara, asegurando que los inversionistas permanecieran tranquilos mientras la tormenta se desataba. Ramiro, sin embargo, no era ajeno a las sospechas. Al notar los movimientos inusuales de César, empezó a vigilarlo de cerca. En un intento desesperado por intimidar a Daniela, envió a uno de sus hombres de confianza a interceptarla mientras salía de una reunión con Esteban. «La señorita Alcántara debería tener más cuidado con las compañías que frecuenta», dijo el hombre con una sonrisa amenazante mientras bloqueaba su paso. Pero Daniela, lejos de dejarse intimidar, lo enfrentó. «Dígale a Ramiro que no tengo miedo. Si piensa que puede controlarme como lo hace con su hijo, está equivocado». El hombre, sorprendido por su firmeza, dio un paso atrás, pero Daniela sabía que esto era solo el comienzo. Poco después, la publicación del periodista salió a la luz, exponiendo los crímenes de Ramiro con pruebas contundentes. Los titulares llenaron las redes sociales y los noticieros: el Imperio Calderón bajo sospecha de corrupción y crímenes empresariales. La respuesta fue inmediata. Funcionarios públicos comenzaron a deslindarse de Ramiro y las investigaciones oficiales se activaron. Mientras tanto, los competidores de la familia Calderón aprovecharon la oportunidad para alejarse de sus alianzas con él, debilitando aún más su posición. Ramiro, furioso y acorralado, llamó a César a su oficina. «¿Fuiste tú?», gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que los papeles volaron. César, por primera vez, enfrentó a su padre con la cabeza en alto. «Estoy cansado de ser tu herramienta, papá. Todo lo que has construido está basado en mentiras y manipulación. Era hora de que alguien pusiera un alto». Ramiro, viendo cómo su mundo se desmoronaba, lanzó una última amenaza. «¿Crees que esto termina aquí? No sabes con quién estás jugando». Pero César, con una calma inusitada, respondió: «Sí sé, con alguien que no merece el poder que tiene». Mientras tanto, Esteban y Daniela celebraban la victoria parcial. Con la caída de Ramiro, los acuerdos financieros que habían negociado comenzaron a dar frutos. La empresa de los Alcántara se estabilizó
y los rumores de bancarrota se desvanecieron. Sin embargo, Daniela sabía que la lucha no había terminado. Las acciones de Ramiro tendrían consecuencias que aún estaban por verse. Esa noche, Esteban llevó a Daniela a una terraza con vista a la ciudad. Mientras las luces de la Ciudad de México brillaban a su alrededor, él le tomó la mano. «Lo logramos, pero esto no fue solo por la empresa, fue por ti, por tu libertad y por todo lo que representas». Daniela, conmovida, lo miró a los ojos. «No podría haberlo hecho sin ti, Esteban. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar». En ese momento, ambos comprendieron que su conexión era mucho más que una simple alianza estratégica. Había algo profundo que los unía, algo que ni las amenazas de Ramiro ni los desafíos futuros podrían romper. Con la caída de Ramiro Calderón y la estabilización de la empresa Alcántara, parecía que la tormenta finalmente había pasado. Sin embargo, Daniela y Esteban sabían que la paz era relativa y que las decisiones tomadas no solo habían salvado la empresa, sino que también habían creado nuevos desafíos. Ramiro, aunque despojado de su influencia inmediata, aún tenía recursos y aliados dispuestos a ayudarlo a vengarse. Unas semanas después de la publicación del escándalo, la empresa Alcántara comenzaba a recuperar su prestigio. Los empleados, que habían temido perder sus trabajos, mostraban una renovada energía, y los inversionistas respaldaban las nuevas estrategias financieras diseñadas por Esteban. Daniela asumió un rol más activo en la dirección de la empresa, demostrando su compromiso con la reconstrucción y el cambio. Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir. Ramiro, desde las sombras, filtró información sensible sobre los movimientos financieros recientes de los Alcántara, intentando sembrar dudas en el mercado. Esteban, anticipando este tipo de maniobras, ya había preparado una respuesta. Convocó a una conferencia de prensa donde presentó pruebas contundentes de que las acusaciones eran falsas y señaló a Ramiro como el responsable de un intento desesperado por desacreditarlos. «Esto no es solo un ataque a una empresa», dijo Esteban ante los medios. «Es un intento de frenar el cambio y la transparencia que estamos impulsando. No permitiremos que el miedo ni la corrupción definan nuestro futuro». Las palabras de Esteban resonaron no solo entre los inversionistas, sino también entre los empleados y la opinión pública. Ramiro, cada vez más aislado, comenzó a perder el poco apoyo que le quedaba. Su caída era inevitable. Mientras tanto, Daniela y Esteban, lejos de las cámaras y los reflectores, comenzaban a construir algo más profundo entre ellos. Una noche, mientras caminaban por el Paseo de la Reforma, Esteban se detuvo bajo las luces de un monumento iluminado y tomó la mano de Daniela. «Han sido semanas intensas, pero cada día que pasa estoy más seguro de algo», dijo, con una serenidad que contrastaba con la intensidad de los días recientes. «No quiero solo ser parte de tu equipo o tu socio en esta lucha. Quiero ser alguien con quien compartas cada paso, cada victoria y cada desafío». Daniela sintió un nudo en la garganta. Había pasado por tanto en tan poco tiempo, pero en ese momento todo parecía claro. «Esteban, tú llegaste a mi vida cuando más lo necesitaba y nunca has dejado de apoyarme. No sé qué habría hecho sin ti». Sonrió, dejando que una lágrima de felicidad escapara. «Sí, quiero compartir todo contigo». Esteban, con una sonrisa que reflejaba tanto amor como determinación, sacó un pequeño anillo de su bolsillo. No era ostentoso, pero representaba todo lo que habían superado juntos. «¿Te casarías conmigo?» Daniela no dudó ni un segundo. «Sí, claro que sí». Los meses siguientes marcaron un nuevo comienzo para ambos. Su compromiso no solo selló su unión personal, sino que también simbolizó un cambio en sus prioridades.
Juntos comenzaron a utilizar su influencia y recursos para apoyar a organizaciones sociales, enfocándose en la educación, el desarrollo comunitario y la lucha contra la pobreza. La empresa Alcántara, ahora dirigida por Daniela y Esteban, se convirtió en un modelo de responsabilidad social, marcando un contraste claro con los valores de la era de Ramiro Calderón. Incluso César, ahora distanciado de su padre, encontró un propósito en proyectos propios, decidido a construir una vida lejos de las sombras de su familia. La historia de Daniela y Esteban trascendió los círculos empresariales y se convirtió en inspiración para muchos. Su amor, construido sobre la empatía, la lucha compartida y el deseo de hacer el bien, demostró que incluso en los mundos más complejos y corruptos, era posible encontrar algo puro y verdadero. Mientras caminaban juntos hacia el altar, en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos, ambos sabían que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una donde el amor y el propósito guiaban cada decisión. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.